Un buen día ante todo. Somos un grupo de estudiantes de la FI, los cuales tienen la oportunidad de poder explicarles un tema en específico en el curso de Físico-Química, a cargo del ingeniero Valentín Cuasaca. El tema a abordar es el estudio termodinámico de los sistemas de ventilación industrial para la reducción de contaminantes y el confort térmico en espacios cerrados. El estudio termodinámico de los sistemas de ventilación industrial es fundamental para abordar dos aspectos críticos en espacios cerrados: la reducción de contaminantes y el confort térmico. En ambientes industriales, la acumulación de partículas, gases y otros contaminantes no solo pone en riesgo la salud de los trabajadores, sino que también afecta la productividad y la calidad de los procesos productivos. Asimismo, mencionar también que mantener condiciones térmicas adecuadas es esencial para el bienestar humano y para el correcto funcionamiento de equipos sensibles a variaciones de temperatura. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es analizar y optimizar los sistemas de ventilación industrial mediante un enfoque termodinámico con el fin de reducir contaminantes, mejorar el confort térmico y mejorar el confort térmico en espacios cerrados. Como objetivos específicos tenemos identificar las fuentes de contaminantes en espacios industriales cerrados y diseñar estrategias para la mejora del confort térmico. Con respecto al marco teórico, está aquí el primer principio de la termodinámica, el cual se centra en la transferencia de calor y el flujo de masa dentro de los sistemas de ventilación. Este principio establece que un sistema físico, la cantidad total de energía permanece constante con el tiempo. O sea, aunque la energía puede cambiar de una forma u otra, no se crea ni se destruye. Y con eso se describe que la energía interna de un sistema depende del calor que intercambia con el entorno y del trabajo que recibe, como podemos ver en la fórmula de acá. El segundo principio explica que la entropía de un sistema aislado tiende a incrementar con el tiempo. Esto sugiere que los procesos naturales se desarrollan de manera que el desorden en el sistema aumenta. Esta ley introduce el concepto de entropía, que se refiere al grado de desorden o aleatoriedad en un sistema físico, así como se muestra en la relación matemática que tenemos acá. El tercer principio, conocido como el postulado de Nernst, establece que cuando un sistema alcanza el cero absoluto, la entropía de un sistema ideal se aproxima a un valor mínimo constante. Y por último tenemos el cuarto principio de la termodinámica, o también ley cero de la termodinámica, donde se explica que si dos sistemas están en equilibrio térmico de manera independiente con un tercer sistema, también puede, también deben estar en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si el sistema A está en equilibrio térmico con el sistema C y el sistema B también comparte la misma temperatura como el sistema C, entonces los sistemas A y B también deben tener la misma temperatura. Conceptos termodinámicos de transferencia de calor. Transferencia de calor y flujo de aire. En este punto se explica que la transferencia térmica consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto pasa cuando dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar un equilibrio térmico, en el que se igualan las temperaturas y este proceso persiste, ¿no? Hasta que se igualen las temperaturas. Eso vendría a ser el equilibrio térmico. Balance energético. Este es fundamental para analizar cómo los sistemas de ventilación influyen en el consumo energético y cómo pueden optimizarse para mejorar la eficiencia sin comprometer la calidad del aire ni el confort térmico. En la transferencia de calor tenemos la conducción, la convección y la radiación. La conducción es el proceso de transferencia de calor que ocurre cuando las partículas de un material entran en contacto directo con las de otro. La convección. Esta es parecida a la conducción, pero se da cuando un fluido absorbe calor y se desplaza para transferirlo dentro de un espacio cerrado. O sea, implica el transporte de calor a través del movimiento de un fluido. Y por último tenemos la radiación. Esta transferencia de calor es único, porque puede ocurrir sin necesidad de contacto directo ni de un medio físico, lo que significa que también puede ocurrir en el vacío.
eficiencia energética y recuperación de calor. Recuperación de calor y segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica desempeña un papel fundamental en el análisis y diseño de los sistemas de ventilación industrial con recuperación de calor. En este caso, implementar sistemas de recuperación de calor como intercambiadores entálpicos permite aprovechar la energía del aire expulsado para precalentar o preenfriar el aire entrante, reduciendo la demanda energética. Aplicación de sistemas de ventilación de presión positiva. En este caso, se implica la introducción de aire fresco en un espacio cerrado a una presión ligeramente superior a la del entorno exterior. Este diferencial de presión asegura que el aire fluya desde el interior hacia el exterior, evitando la entrada de contaminantes y garantizando un ambiente controlado. Y por último tenemos las variables termodinámicas, que son 6. Como primero tenemos la temperatura, que esta afectaría el confort térmico y la eficiencia de los sistemas de ventilación. La presión influye en el flujo de aire y la distribución del mismo dentro de los espacios laborales. La entalpía, importante para calcular los cambios de energía en los sistemas de ventilación cuando se introduce o se extrae aire del ambiente. La energía interna, relacionada con la cantidad de calor presente en el aire y su capacidad para ser enfriada o calentada. El volumen específico, determina la cantidad del aire por unidad de espacio. Y por último la entropía, relacionada con la irreversibilidad y las pérdidas de eficiencia en el sistema. Bien, como resultados, podemos observar que la evaluación integral de los sistemas de ventilación industriales revelaron deficiencias en el desempeño térmico, la calidad del aire y la eficiencia energética, a través de análisis basados en principios termodinámicos, simulaciones y comparaciones. Para tener un análisis de datos obtenidos, incluimos la recopilación de datos en áreas clave de una instalación industrial, en el cual vemos la temperatura ambiente, que es un indicador principal de confort térmico, la velocidad del flujo de aire, que determina la renovación del aire y la eliminación de contaminantes, la concentración de contaminantes, que incluye partículas en suspensión de 2.5 igual o menor micrómetros o partículas en suspensión iguales o menores a 10 micrómetros, además del dióxido de carbono y de los compuestos orgánicos volátiles. También tenemos el consumo energético, cuyo indicador de eficiencia del sistema. En la siguiente tabla, que está en la parte de la derecha, vemos los datos claves medidos en el sistema de ventilación industrial, cuyas variables encontramos la temperatura ambiente, la velocidad del flujo de aire, las partículas de 2.5 y el dióxido de carbono. Vamos a observar sus distintas unidades, los rangos que están dichas variables, los valores óptimos que deberían estar este rango y las desviaciones en porcentaje. En la siguiente gráfica, que vemos la distribución de temperaturas en áreas evaluadas, se muestra la dispersión de temperaturas en diferentes zonas, destacando los puntos críticos que exceden el rango recomendado de confort térmico. Además, se muestran las temperaturas mínimas, promedio y máximas por cada área, siendo esta la producción, el almacén y la sala de descanso, comparadas con el rango óptimo recomendado, que es de 20 a 25 grados Celsius. En la segunda gráfica, en la que vemos la concentración de PM2.5 en comparación con estándares internacionales, se muestra cómo los valores medidos superan consistentemente los límites establecidos por la OMS. Compara las concentraciones medidas de las partículas PM2.5 en las diferentes zonas A, B y C con el estándar establecido por la OMS, que este tiene que ser menor a 50 unidades de medidas. Luego en la siguiente tabla vemos la comparativa de calidad del aire y estándares internacionales. Igualmente podemos observar los parámetros, sus unidades, el promedio medido,
según la OMS, el ASRAE y la división máxima. Vemos las concentraciones elevadas de partículas de PM2.5 y PM10 que alcanzan valores peligrosos en áreas de alta actividad, lo que implica riesgo para la salud respiratoria. Además, se identificaron puntos donde la acumulación de partículas se debe a flujos de aire lentos o turbulencias locales. En los niveles de dióxido de carbono, vemos que dentro de estos márgenes aceptables en la mayoría de áreas, presentando un promedio de 280 y excediendo el estándar de 200 recomendado. La evaluación del comportamiento termodinámico de los sistemas de ventilación, vemos que los sistemas fueron analizados bajo el marco de leyes de termodinámica. En la primera ley de termodinámica, vemos lo que es la transferencia de energía. La pérdida de energía a través de los conductos se cuantificó en 15 watts sobre metros cuadrados, lo que representa un 20% del consumo total. También podemos ver lo que es la mitigación, que es el aislamiento térmico con materiales avanzados, como la espuma de poliuretano o la lana mineral. En la segunda ley termodinámica vemos lo que es el incremento de la entropía, que son las turbulencias en los conductos y zonas de estancamiento térmico que se generan ineficientemente en la distribución del aire. Y finalmente vemos lo que es la transferencia de calor, cuyo análisis del mecanismo de transferencia de calor se revela lo que es la conducción, que son las pérdidas significativas en las paredes de los conductos, la convección, que es la baja eficiencia en la transferencia de calor en ciertas áreas, y la radiación, que es la generación de calor adicional en zonas de maquinaria industrial. Como discusión de resultados, vemos que el análisis del sistema de ventilación industrial realizado evidenció deficiencias significativas en el desempeño térmico, la calidad del aire y la eficiencia energética, las cuales deben abordarse para garantizar condiciones óptimas en espacios cerrados. Citando un artículo de la Universidad de Medellín, vemos que este hallazgo coincide con los principios establecidos en el diseño de ventilación industrial, donde la correcta distribución térmica es esencial para evitar puntos de acumulación de calor que impacten negativamente entre la productividad y el bienestar de trabajadores. Respecto a la calidad del aire, los niveles de partículas de PM2.5 y PM10 superaron el 140% y 57% respectivamente, cumpliendo los estándares recomendados por la OMS. Así podemos ver que esta acumulación puede atribuirse a una renovación insuficiente del aire, con velocidad promedio siendo de 1.5 metros por segundo, fue inferior al mínimo recomendado. En conjunto, los hallazgos reafirman la relevancia de aplicar un enfoque termodinámico integral en diseño de sistemas de ventilación industrial, tal como lo señala la Eurovent Certification y la Universidad de Carlemany, que nos subrayan que el cumplimiento de estándares internacionales no solo mejora las condiciones laborales, sino que también promueve la sostenibilidad energética. Finalmente podemos ver algunas conclusiones en las que podemos ver que los sistemas de ventilación industrial son fundamentales para garantizar tanto la calidad del aire como el confort térmico en espacios cerrados. Sin embargo, la eficacia de este depende en gran medida de factores como el diseño de conductos, la correcta selección de ventiladores y la optimización de la distribución del aire. Este estudio de corrientes de aire y su distribución de contaminantes puede revelar áreas de mejora para aumentar la eficiencia del sistema. Además, la ventilación industrial no solo debe enfocarse en lo que es el confort térmico, sino también en la reducción de contaminantes. La eficiencia del sistema en eliminar partículas y gases depende del tipo de filtración, ya sea flujo de aire o el diseño del sistema, siendo una correcta integración de tecnologías como los filtros EPA, el carbono activado y recuperadores de calor, que pueden ser cruciales para mantener el aire limpio y mejorar la eficiencia. Finalmente, la configuración de la ventilación influye directamente en las condiciones térmicas. Un mal diseño puede generar zonas de temperatura extrema o acumulación de contaminantes, mientras que un diseño adecuado podría optimizar la distribución térmica y la circulación del aire, asegurando un ambiente confortable y saludable. Algunas recomendaciones que podríamos analizar sería fundamental realizar un análisis termodinámico detallado y simular el comportamiento del aire en el espacio cerrado antes de implementar estos sistemas de ventilaciones.
Además, se debe evaluar el uso de sistemas de doble flujo, que permiten un control más eficiente del aire, tanto entrante como saliente, mejorando así la eficiencia energética mediante el uso de tecnologías de recuperación de calor. También se podría incorporar sistemas avanzados de filtración de partículas y gases, como ya se ha mencionado, los que son los filtros EPA y el carbón activado, para garantizar así una calidad de aire óptima. Además, tener un mantenimiento regular de los filtros y una limpieza de conductos, ya que esto sería fundamental para preservar la eficiencia del sistema. Finalmente, implementar un sistema de sensores inteligentes que permiten monitorear continuamente los parámetros, como lo son la temperatura, la humedad y la concentración de contaminantes. Estos sensores pueden ajustarse dinámicamente los ventiladores y los componentes del sistema para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética, evitando un funcionamiento innecesario. Podemos, podemos observar en este diagrama todo lo que se ha establecido durante este trabajo de investigación. Y bueno, eso sería todo por hoy.